Queridos amados, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. En un mundo rebosante de numerosas voces que reclaman nuestra atención, el reto apremiante consiste en discernir quién proclama realmente la verdad de Dios. De manera alarmante, las Escrituras nos advierten contra la presencia de falsos pastores que se hacen pasar por líderes de la verdad, mientras que sus acciones y doctrinas contradicen abiertamente los principios fundamentales del Evangelio. Tales pastores engañosos suponen una grave amenaza, capaz de desviar a las almas del camino auténtico de Cristo, causando un caos doctrinal y la ruina potencial. ¿Cómo podemos, como buscadores de la verdad, protegernos de tales engaños? ¿Qué medidas podemos tomar para asegurarnos de permanecer anclados en las auténticas revelaciones de Dios? La responsabilidad de identificar y evitar a estos falsos pastores recae en cada uno de nosotros. Mientras nos adentramos en este tema, consideremos la desconcertante realidad que rodea a algunos líderes espirituales. Mientras que numerosos pastores se adhieren devotamente a sus llamados espirituales, llevando vidas de humildad y sacrificio, otros se lanzan a controversias, exhibiendo estilos de vida y comportamientos desalineados con las virtudes bíblicas. ¿Cómo discernir su verdadera naturaleza? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro bienestar espiritual no se vea comprometido? Piensa en ello. Así que, mi querido amigo, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir un nuevo y fresco video sobre estos falsos profetas modernos. Analicemos algunos hechos. En este video, echamos un vistazo más de cerca a estas 7 señales reveladoras, equipando a los creyentes para proteger su fe diligentemente. Número 1. Enseñan doctrinas contrarias a la Biblia. En 2 Timoteo 4:3-4, se nos recuerda de un periodo en el que muchas personas se apartarán de la sana doctrina, optando en su lugar por enseñanzas que atienden a los deseos y fantasías personales. Estos líderes engañosos a menudo tuercen las Escrituras, sacando versículos fuera de contexto para apoyar sus agendas. Sus enseñanzas se alejan de las verdades divinas y con frecuencia introducen ideas carentes de fundamento bíblico. Un ejemplo frecuente de esto es la predicación motivacional, que a menudo eleva los objetivos y deseos personales por encima del mensaje central del Evangelio. Tales enseñanzas, que a menudo provienen de figuras conocidas, enfatizan la superación personal y el éxito por encima de la santidad, el arrepentimiento y la separación del pecado. Estos líderes tienden a transmitir mensajes superficiales, que evitan la confrontación con el pecado y no fomentan una vida de dedicación y obediencia a Cristo. Dado este contexto, es vital estar bien versado en la Biblia. Confiar ciegamente en los mensajes del púlpito no es suficiente. Emular a los bereanos, que examinaban diligentemente las Escrituras, garantiza que las enseñanzas se ajusten a la palabra de Dios. Más allá de esto, es esencial considerar las motivaciones de los que pronuncian estos mensajes. La verdadera vocación de un pastor se refleja en su personificación de la humildad semejante a la de Cristo. Jesús ejemplificó esto en Mateo 20:26, enseñando que la verdadera grandeza viene de servir a los demás. Un auténtico líder espiritual reconoce sus debilidades, busca el perdón y lidera con un espíritu humilde y devoto. Su meta es servir, entendiendo que su autoridad proviene de la obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Número 2. Buscan poder y fama. Por el contrario, los falsos pastores a menudo anhelan el poder y el reconocimiento, rodeándose de admiradores mientras desestiman las críticas. Su búsqueda de fama contradice la humildad que se espera de los siervos de Dios. Estas figuras a menudo se vuelven distantes y egocéntricas, pareciéndose más a celebridades que a humildes pastores, y sus interacciones resuenan con un aire de superioridad en lugar de servicio desinteresado. A la luz de esto, es esencial acercarse a las enseñanzas espirituales con discernimiento, asegurando al mismo tiempo un compromiso continuo con la transformación y el crecimiento basados en la verdad bíblica. Para obtener más información enriquecedora, considere la posibilidad de participar en nuestra comunidad, suscribiéndose y activando las notificaciones. Así, estos líderes fomentan entornos en los que minimizar los errores se convierte en algo primordial, dando prioridad a los triunfos personales,
desviándose así de las genuinas intenciones pastorales. En marcado contraste, un auténtico guía espiritual acoge con agrado las correcciones y evaluaciones, considerándolas pilares para el desarrollo personal y comunitario, alineando las acciones más con el honor divino que con el interés propio. Este estilo de liderazgo refleja el carácter de Cristo, preocupándose profundamente por el bienestar espiritual de aquellos bajo su guía. Número 3. Manipulan y controlan a los fieles. Sin embargo, lo contrario existe en los líderes que recurren a la manipulación y el control. Utilizando el miedo y la culpa, prometen recompensas exclusivas condicionalmente, comportamientos muy alejados de la libertad que se encuentra en la verdadera fe. Pasajes de las Escrituras como 1 Pedro 5:2-3 nos guían para pastorear humildemente, sirviendo como parangones de gracia, no de dominio. Desafortunadamente, estos líderes defectuosos a menudo se posicionan como los únicos portadores de la verdad, fomentando una dependencia espiritual que aleja a los seguidores de las relaciones divinas genuinas. En lugar de alimentar creencias personales más profundas, propagan la dependencia, sugiriendo la realización espiritual esencial únicamente a través de ellos. Abundan los ejemplos en los que se afirma que las bendiciones o la guía espiritual solo son accesibles a través de sus canales, socavando la conexión directa de cada individuo con la divinidad. Esto no solo frena el crecimiento espiritual de los seguidores, sino que también crea dependencia del líder en lugar de mejorar el discernimiento espiritual. En lugar de empoderar a los congregantes para que maduren como discípulos independientes, estos líderes los atan a su influjo, cultivando un ciclo opuesto al verdadero objetivo de la guía espiritual: conducir a las almas hacia una libertad abundante en las relaciones divinas. Número 4. Igualmente preocupante es cuando estos líderes se permiten un lujo excesivo. El problema subyacente no es meramente de recursos, sino de prioridades visibles. Con las enseñanzas bíblicas advirtiendo contra la fijación monetaria, un estilo de vida ostentoso de los líderes espirituales contradice las enseñanzas sobre humildad y sacrificio, arrojando serias dudas sobre sus motivos y dedicación al liderazgo de servicio. Existe una notable discrepancia entre el estilo de vida de un pastor y el de Jesús, que abrazó la sencillez y se dedicó al servicio sin perseguir la riqueza material. Las enseñanzas de Jesús hacían hincapié en el servicio desinteresado, pero el pastor suele permitirse lujos mientras los feligreses pasan penurias económicas. Este enfoque pone de manifiesto una desconexión con la responsabilidad de administrar sabiamente los recursos confiados por Dios. El cristianismo defiende la generosidad y el compartir en comunidad, virtudes profundamente arraigadas en las enseñanzas de Jesús y en las prácticas de la iglesia primitiva. Un auténtico líder espiritual encarna estos principios, no solo predicándolos, sino viviéndolos. La acumulación de riquezas y la indulgencia en los excesos no concuerdan con la humildad y la solidaridad que se espera de un líder cristiano. Por el contrario, la atención del líder debe dirigirse a ayudar a la congregación y a elevar a los afligidos. No vivir congruentemente con los valores predicados socava tanto la integridad del ministerio como la confianza y el testimonio más amplios de la iglesia. Número 5. No dan frutos espirituales. Además, una cualidad esencial del verdadero liderazgo pastoral radica en la producción de frutos espirituales, tal y como iluminan las enseñanzas de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo, detallados en Gálatas 5:22-23, muestran claramente la actuación del Espíritu Santo. A pesar de una oratoria elocuente, un falso pastor puede carecer de estos indicadores espirituales en su vida, hablando convincentemente sobre el amor, pero sin demostrarlo con acciones. Del mismo modo, predicar la paz mientras se fomenta la discordia dentro de la congregación pone de manifiesto la ausencia de una auténtica armonía interior. Por el contrario, los líderes auténticos dan prioridad al crecimiento espiritual de sus seguidores, centrándose no solo en las apariencias o la retórica, sino en el discipulado sincero y la formación del carácter. Su ministerio busca no solo enseñar, sino ejemplificar la vida cristiana, fomentando la fe activa manifestada a través del amor genuino, la paz duradera y la unidad. Su objetivo es nutrir las relaciones de la congregación con Dios,
mejorando el servicio a los demás y la adhesión a los principios del Evangelio, esforzándose por liderar con el ejemplo de Cristo. Número 6. Promueven un evangelio de prosperidad. El compromiso con la disciplina integral impacta profundamente en la vida de los creyentes, fomentando una comunidad alineada con las enseñanzas cristianas. El punto 6 destaca su promoción del evangelio de la prosperidad. Este enfoque, popular en ciertos círculos, promete riqueza y éxito mundano a cambio de fe. Sin embargo, esta perspectiva distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo. Jesús insta a sus seguidores a cargar con sus cruces a diario, abrazando vidas marcadas por el sacrificio, la abnegación y la dedicación a los valores eternos más que a la riqueza temporal. Seguir a Cristo implica a menudo renunciar a ambiciones egoístas y abrazar principios que reflejen su carácter, lo que inevitablemente conlleva desafíos. Un líder engañoso podría explotar las promesas de prosperidad para atraer seguidores, desviando la atención del verdadero propósito del Evangelio. En lugar de enfatizar el sacrificio personal y la devoción a Dios, estos líderes priorizan las ganancias materiales, alejando a los seguidores del auténtico camino espiritual. En referencia a 2 Pedro 2:3, estos individuos manipulan las Escrituras para obtener beneficios personales, convirtiendo la salvación en una mercancía. Este enfoque desvía la atención de la fe genuina, reduciendo la relación con Dios a una mera transacción. En lugar de alimentar una fe basada en el sacrificio, estos líderes abogan por un evangelio superficial que prioriza el éxito terrenal, contradiciendo las enseñanzas fundacionales de Cristo. El número 7 se centra en la falta de transparencia. Uno de los indicadores más claros de un líder espiritual digno de confianza es su compromiso con la transparencia. La Biblia enfatiza la importancia de vivir abierta y honestamente, guiando a otros con integridad. En 1 Juan 1:7 dice: «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Este versículo llama a los creyentes a actuar de una manera que fomente la confianza y la unidad, mostrando que la franqueza es vital para unas relaciones espirituales sanas. El deber de un pastor de caminar con transparencia está profundamente arraigado en las Escrituras. Santiago 3:1 recuerda a los líderes: «No os hagáis muchos maestros, hermanos míos, porque sabéis que los que enseñamos seremos juzgados con mayor severidad». Este versículo transmite la profunda responsabilidad que tienen los pastores, subrayando que su liderazgo exige integridad y honestidad. Los pastores que se niegan a ser transparentes traicionan la confianza que se ha depositado en ellos y no cumplen la norma bíblica de responsabilidad que se exige a los líderes espirituales. La vida del apóstol Pablo es un buen ejemplo de transparencia en el liderazgo. En Hechos 20:33-35 afirma: «No he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Vosotros mismos sabéis que estas manos mías han suplido mis necesidades y las de mis compañeros». Aquí, Pablo enfatiza su negativa a abusar de los recursos y su compromiso de servir humildemente, no para beneficio personal. Su franqueza sirve de modelo a los pastores de hoy. Por el contrario, un pastor que oculta decisiones financieras o evita rendir cuentas expone una agenda problemática, priorizando los intereses personales sobre el servicio fiel. La transparencia también es esencial para la unidad de la Iglesia. En Efesios 4:25, Pablo exhorta: «Por tanto, cada uno de vosotros debe despojarse de la mentira y hablar con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo». Al crear un ambiente de honestidad, los pastores fomentan la confianza entre los feligreses. Sin embargo, cuando el liderazgo opera en secreto, el vínculo de la congregación se debilita. Los miembros pueden sentirse alienados, inseguros de si su pastor trabaja realmente por su bienestar o simplemente para obtener ventajas personales o financieras. La cuestión de la integridad financiera en las funciones pastorales es especialmente crítica. En 1 Timoteo 6:10 está escrito: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». Esta advertencia contra la búsqueda de la riqueza a expensas de la integridad se aplica directamente a los líderes espirituales. Un pastor que maneja los recursos de la iglesia de forma irresponsable no solo falla a la congregación, sino que también pone en peligro la credibilidad de la propia iglesia.
Un líder que carece de transparencia suele actuar a puerta cerrada, ocultando decisiones cruciales a la congregación. Puede que tome decisiones importantes sin implicar a los demás o sin permitir que le den su opinión, lo que puede provocar malentendidos y frustración entre los miembros. Esta falta de apertura crea un clima en el que la confianza se rompe fácilmente. Sin una comunicación clara sobre las decisiones, especialmente las que afectan a las finanzas y los recursos, la gente empieza a cuestionar los motivos del líder. Cuando falta transparencia, la congregación puede sentirse aislada de la dirección y el propósito de la iglesia. Cuando los líderes ocultan información o evitan rendir cuentas, la comunidad se debilita. Los miembros de la congregación pueden empezar a sentirse ignorados o desconectados, especialmente si se hace caso omiso de sus preocupaciones o si se les deja al margen de las decisiones importantes. Una iglesia debe ser un lugar donde las personas se sientan valoradas y respetadas, pero el secretismo puede generar sospechas y hacer que los miembros sientan que sus contribuciones y su confianza se dan por sentadas. En lugar de fomentar la unidad, la falta de transparencia puede conducir a la división, ya que los miembros cuestionan si su líder realmente prioriza su bienestar. El verdadero liderazgo se alinea con los principios bíblicos de responsabilidad y humildad. Un pastor genuino acepta la rendición de cuentas y reconoce el valor de la comunicación abierta, tanto con los feligreses como con los líderes. Al invitar a la transparencia, el pastor demuestra su compromiso de servir fielmente a la comunidad. La franqueza en la gestión de los recursos y las finanzas muestra respeto por la confianza de la congregación y refleja una sincera dedicación a la administración ética. Este enfoque honesto no solo refuerza la confianza, sino que también garantiza que el liderazgo se mantenga centrado en servir a los mejores intereses de la iglesia. Un pastor transparente está dispuesto a entablar un diálogo significativo, a responder preguntas y a incluir a otros líderes y miembros en el proceso de toma de decisiones. Este enfoque colaborativo refuerza el sentido de unidad, haciendo que la congregación se sienta más conectada y valorada. En lugar de evitar el escrutinio, un verdadero líder entiende que la rendición de cuentas es una herramienta para el crecimiento, tanto personal como de la comunidad. La transparencia en el liderazgo es también un ejemplo positivo, que anima a otros miembros de la iglesia a actuar con la misma integridad y franqueza en sus propias vidas. Construir una comunidad fuerte y confiada requiere una base de respeto mutuo y honestidad. Cuando la transparencia forma parte del liderazgo de la iglesia, los miembros se sienten más seguros y confiados en su participación. Saben que sus preocupaciones son escuchadas y que sus contribuciones son respetadas. Para los creyentes, identificar a un pastor auténtico que dé prioridad a la transparencia puede suponer un reto, pero es esencial para el crecimiento espiritual y la seguridad. La Biblia ofrece una guía para reconocer la autenticidad, recordándonos que debemos estar atentos y discernir. En Mateo 7:15 Jesús advierte: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Este llamado al discernimiento alienta a los creyentes a considerar cuidadosamente las acciones y palabras de un pastor, buscando la guía del Espíritu Santo para reconocer a aquellos que genuinamente lideran con integridad. Evaluar las enseñanzas y acciones de un pastor a través de la lente de las Escrituras puede ayudar a los creyentes a tomar decisiones informadas sobre sus líderes espirituales. Aunque identificar a un falso pastor puede no ser sencillo, es una responsabilidad necesaria para cada creyente. Las enseñanzas y el estilo de vida de un pastor deben alinearse con los valores de honestidad, humildad y responsabilidad. Cuando los pastores actúan de una manera que refleja los principios bíblicos, refuerza la fe de la comunidad y fortalece su confianza. Recordemos que la transparencia y la integridad son cualidades esenciales de un verdadero pastor. Al concluir, únase a nosotros suscribiéndose al canal y pulsando la campana de notificación. Gracias por formar parte de este viaje con nosotros. Que Dios les bendiga abundantemente.